Bien, muy buenos días. Quisiera ser muy breve para darle el pase a los panelistas expertos de los temas que nos convocan hoy día, pero quisiera dar la bienvenida a académicos, directivos de instituciones de educación superior, investigadores, profesores, estudiantes, a este seminario de gratuidad de la educación superior, ventajas y costos en juego. El que, como bien señaló Dino hace un rato, se constituirá como el primero de un ciclo de diálogos que el decano de la Facultad de la Universidad Alberto Hurtado e investigador principal de la línea de políticas educativas del CEPE, Juan Eduardo García Huidobro, coordina y organiza. Quisiera justamente comenzar agradeciéndole esta iniciativa y que él seguramente explicará más detenidamente en unos minutos más. Además, quisiera saludar y agradecer especialmente a nuestros panelistas invitados por su disposición a participar en este seminario. Claudia Sangüesa, profesora e investigadora del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales. Fernando Atria, profesor e investigador de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ricardo Paredes, profesor e investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica e investigador del CEPE. Sus presentaciones son las que darán pie a este diálogo y reflexión durante la mañana. Más tarde tendremos una fase de preguntas de parte de ustedes y en la que esperamos se establezca un diálogo importante. Sin duda este seminario, al igual que los últimos desarrollados por el CEPE, se están llevando a cabo en un momento de especial contingencia respecto a la educación en nuestro país. La aproximación a las diversas posturas sobre temas especialmente debatidos en el ámbito nacional nos permite observar que siendo grandes y renovados temas, que además se dan en un escenario igual de cambiante, evidentemente no cuentan aún con una producción académica importante, es más bien incipiente. Por ello, estas instancias de encuentro y de diálogo nos permiten explicitar y abrir debates públicos en escenarios donde las diferentes voces y los diferentes argumentos puedan ser puestos en juego y tensionados para que ese diálogo o esa reflexión sea más profundo y alimentados por el quehacer académico y social. Es justamente desde esta óptica que queremos invitarles a escuchar, dialogar, debatir sobre esto y los próximos grandes e importantes temas que ocupan las conversaciones y discusiones sobre educación hoy. Queremos ofrecer un espacio en el que las diversas posturas frente a este debate acerca de la gratuidad o no gratuidad de la educación superior puedan ser puestas en discusión pública y donde todas las voces tengan cabida. Algunas interrogantes clave en este campo de tensiones, solo para decir, bueno, del punto de vista básico, ¿gratuidad o no gratuidad de la educación superior? La desigualdad social de nuestro país lleva a que no todas las propuestas sociales sean iguales para todos, o justamente lo contrario. ¿Debe privilegiarse a los más desprotegidos y a los sectores medio emergentes? ¿O es más conveniente la gratuidad para todos? ¿En qué caso la distribución del ingreso mejora más? ¿Qué nos dicen Casen, Gini y otros? O mejor dicho, ¿cómo es posible leer los números desde una voz u otra, desde una postura u otra? ¿Quién paga los costos de la gratuidad o no gratuidad? ¿Cómo entran los impuestos en juego en estas posibilidades? ¿Qué es lo que hay tras el desigual acceso a la educación superior en Chile? ¿Por qué los aranceles tienen los costos que tienen, por ejemplo? Al parecer habría en esto una mezcla de factores. Uno de los temas que separan en esto a estudiantes, gobierno, académicos, es la idea de que hacer gratuita la educación superior es una política a lo mejor injusta y regresiva, pues aumentaría la desigualdad entre ricos y pobres. Pero también hay quienes piensan que dar educación gratuita a todos los estudiantes mejora levemente esa desigualdad. Es decir, tras la gratuidad para todos, a lo mejor Chile sería un país menos desigual. Todas estas interrogantes, todas estas afirmaciones merecen sin duda un análisis más cuidadoso, el que esperamos compartir y escuchar de parte de los expertos invitados hoy día a este panel. No me cabe duda de que es en esta polifonía y en este diálogo que iremos encontrando la armonía que nos permita enfrentar las decisiones de futuro, que sean las más adecuadas para nuestro país y para las generaciones que esperan una educación superior de calidad. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias. Bueno, a continuación invitamos a nuestros panelistas a pasar a la testera, a Claudia Sangüesa, Fernando Atria y Ricardo Paredes,
y al decano de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, Juan Eduardo García Huidobro, para que conduzca este diálogo. Muy buenos días. Yo creo que las presentaciones están bastante hechas por Lorena, que nos acaba como de introducir al tema. Yo solamente quisiera, para partir, decir dos cosas. Una, insistir en una idea que estuvo en la presentación, pero que me parece importante. Estamos, que duda cabe, en un momento de gran discusión nacional sobre temas muy relevantes, no solamente para la educación, sino que para lo que queremos sea nuestra sociedad. Y esa discusión es una discusión que ha tenido poco diálogo y que creo que tenemos que prepararnos hacia adelante para seguir tratando de mirar esos problemas desde las más diversas perspectivas. En ese contexto hemos empezado como una actividad no solamente de lo que queda de este año, sino que de los próximos 3 años, una actividad en el CEPE, ¿no es cierto?, para fomentar estos diálogos académicos sobre temas relevantes de la coyuntura educacional. Este año vamos a hacer 4 sesiones como estas, esta primera sobre gratuidad, una segunda sobre lucro y 2 más de más distancia, que sería educación y democracia y educación y justicia, que creo que configuran 4 temas que es necesario mirar no empíricamente, sino que también valóricamente con una mirada más ético-política. Dicho esto, vamos a entrar, digamos, a esta primera sesión sobre gratuidad, en la cual Lorena planteó bien las preguntas, ¿no es cierto? O sea, la gratuidad en la educación nos conduce a una mejor sociedad. Hay a lo mejor elementos más urgentes que atender que la gratuidad en la educación superior. Esos son los dilemas frente a los cuales estamos encargados. Vamos a seguir el siguiente orden, o sea, va a comenzar Ricardo Paredes, quien, como ustedes saben, presidió la comisión sobre este tema nombrada por el gobierno hace ya casi un año, ¿no es cierto?, y que emitió su informe y que por lo tanto constituye una persona muy versada para darnos a conocer la reflexión y la discusión que hay sobre esto. O sea, lo que se está planteando no es exactamente lo que dijo la comisión, pero hay varias de las soluciones que están en propuestas que vienen de esa comisión. En segundo lugar, Claudia Sangüesa va a analizar el tema desde una perspectiva económica, pero tratando de ver también cuáles son otras alternativas. Y finalmente, Fernando Atria, quien ha sido una de las personas que más ha hablado sobre este tema, va a tratar de mostrar la otra cara, o sea, qué ventajas para nuestra sociedad hoy tiene el pensar, no sé si hoy, pero en un tiempo próximo, una educación superior gratuita. Vamos a pensar en una primera vuelta de 15 minutos por cabeza, en la idea de que abrimos después un diálogo en el cual ellos van a poder complementar, a partir de las preguntas o discusiones de ustedes, las presentaciones que hicieron. Va a haber alguien recogiendo las preguntas por si se requiere ordenarlas, etc. Dejo con ustedes entonces a Ricardo. Muchas gracias. Quería agradecer la invitación a Juan Eduardo y la presencia de ustedes. Yo la verdad es que esperaba en cierta forma
otro orden, porque el que ha escrito, el que ha tirado los temas en la discusión pública es Fernando, entonces yo quería reaccionar a él y criticarlo, pero voy a partir al revés porque yo lo he leído. Está muy bien. Bueno, partamos con el diagnóstico que vemos respecto a este tema. La cobertura de la educación superior ha crecido enormemente, y esto en parte por la mayor cantidad de instituciones privadas que hay en el sector, y también por la alta demanda que existe por educarse. Hay mucha disposición a educarse por parte de los estudiantes. Eso ha permitido también que los aranceles sean muy altos. Hoy la cobertura promedio en la educación superior, que se ha disparado, es bastante aceptable en promedio, en términos de comparativos con los países de la OECD, por ejemplo. O sea, para ser un país bastante menos desarrollado que la OECD, Chile tiene una cobertura promedio de educación superior similar, casi similar al de la OECD, pero es cierto que dentro la estructura de cobertura por quintiles, por percentiles de distribución del ingreso es muy desigual. Es decir, los más ricos están sobre representados en la educación superior y los más pobres subrepresentados, ¿no? Y eso, ¿no?, en parte, en gran parte, tiene que ver con la calidad del sistema escolar que reproduce la distribución del ingreso. Es decir, los jóvenes, los niños más bien preparados son más ricos en este país y los jóvenes menor preparados son más pobres. Ese es un diagnóstico bastante consensuado. Dicho esto, esto tiene una consecuencia bastante importante en relación con el corto y mediano plazo, que es que no vamos a tener en Chile, en un plazo previsible, una estructura, una composición, una cobertura de alumnos en la educación superior que sea representativa del país. Tenemos hoy día una sobrerepresentación de ricos, por ponerlo así, una subrepresentación de pobres, y podemos avanzar, y es fundamental avanzar en ese sentido, mejorando la educación escolar, pero si uno no quiere tener un desastre de deserción, el sentido de tener acceso igualitario para todos, con consecuencias nefastas, porque los niños más pobres llegan peor preparados y van a seguir llegando por un tiempo peor preparados hasta que la educación escolar mejore. Si no queremos tener eso, lo previsible es que por unos cuantos años más la composición en la educación superior esté sobre representada por niños relativamente ricos. No creo que estoy sorprendiéndolos, puede ser muy duro decirlo, feo aceptarlo, pero es parte de la realidad y de nuestro diagnóstico. Ahora, ¿de dónde podemos partir concibiendo esta idea de educación escolar gratuita? Porque nadie habla del transporte público gratuito, pero sí de educación gratuita. Es porque tenemos una base y tenemos educación escolar gratuita que surge en gran parte por dos cosas. Uno, porque la educación escolar puede ser estandarizada, ¿no?, y la sociedad se ha puesto de acuerdo, ha determinado la sociedad que hay ciertos grados de aprendizaje estandarizables en lenguaje, en matemática, que todos los niños de este país deben saber, y por lo tanto dice que la educación escolar es obligatoria. Todos los niños deben saber leer, saber ciertas matemáticas, ciertas ciencias. Y ese currículum se establece como mínimo y es obligatorio. Así lo determinó la sociedad, así el Estado. Y si es obligatorio y tiene una cobertura de 100%, evidentemente todos los percentiles están representados proporcionalmente. O sea, hay un 1% de los niños que van a la educación escolar que son los más pobres de Chile y un 1% de los niños que están en el 1% más rico. O sea, no ocurre lo mismo en la educación superior.
Y por lo tanto, una gratuidad también, la gratuidad desde el punto de vista de la educación escolar, aparte de ser obligatorio, si es obligatorio no pueden cobrarte además, digamos. Además, desde la perspectiva de la distribución del ingreso, dar educación gratis a algo que tiene el 100% de cobertura es neutro, ¿no? O sea, uno da un subsidio, un 1% al primer percentil más pobre, le llega el mismo 1% al percentil más rico. ¿Qué pasa con la educación superior y el acceso? Aquí la calidad en educación superior es y presumiblemente sigue siendo, yo creo firmemente que va a seguir siendo, muy diferenciada. En primer lugar, no es previsible, por lo menos para mí me cuesta mucho creer en una de esas, bueno, uno cambia la cosa y en 5 años más estamos con un cambio, pero para mí no es previsible que lleguemos a tener una situación de educación superior obligatoria, pues es esencialmente diferenciada y las demandas y los gustos y las satisfacciones que obtiene distinta gente por estudiar educación superior es muy distinta. O sea, hay gente que simplemente no le interesa y hay gente que le encanta y que obtiene cierto regocijo y está bien. Y si hoy día miramos los datos de los países más desarrollados, vemos que en la educación superior una cobertura de 70% está muy aceptable. O sea, no toda la gente va a educación superior, incluso en países con gratuidad, incluso con países de mucho, desarrollo. Bueno, ahí simplemente algunos datos sobre la cobertura diferenciada. Lo único que dice esa tabla es que por decil de ingreso la cobertura es mucho más alta en el decil más rico y muy baja a pesar que ha crecido fuertemente, ¿verdad? Ahí en el primer decil ha crecido de 3, algo por ciento a 16 y aquí en el décimo de 40 a 60 sigue siendo muy diferenciado. O sea, ha crecido en todos los niveles, particularmente en los más bajos, pero sigue habiendo una diferencia entre 60 y 16%. Hay distintos conceptos y acepciones de gratuidad, ¿eh? Pero el básico asociado a la educación escolar gratis, esto es, los niños no pagan una matrícula o un costo mensual y ello se financia con impuestos generales, ¿ah? Implica desde la perspectiva económica una distribución inequitativa. ¿Ah? Eso darle gratis, o sea, financiar con impuestos, algo que va preferentemente a la gente más rica, es inequitativo. Ahora, ¿por qué es inequitativo? Por dos cosas. Es inequitativo porque los más ricos están sobre representados en la educación superior, eso. Y en segundo lugar, porque con esa plata se podría financiar otras cosas que son mucho más equitativas. Y aquí esta es una reflexión súper importante desde el punto de vista económico, que yo entiendo que Fernando tiene una posición diferente, lo ha planteado, pero déjenme decir cómo ve la economía esta cosa. Dice, mire, pensemos, a ver, las opciones son fundamentalmente importantes en la economía. Para decirle una política progresiva sería pescar billetes y tirarlos por el aire y cada uno agarra lo que agarre. Esa es una política progresiva, o sea, afecta proporcionalmente más a los más pobres. Cada uno agarra 10.000 pesos, suponga que cada familia agarra 10.000 pesos aleatoriamente, eso proporcionalmente es más plata para la gente más pobre que para la gente más rica y por lo tanto es progresivo. Pero a nadie se le ocurriría decir, oye, se me ocurrió tirar billetes por el aire porque es progresivo. Uno dice, oye, ¿no habrá una forma más inteligente, más apuntada a hacer política progresiva? Y por eso en economía uno hace estas opciones. Déjeme una conversación ahí toda llena de orgullo con mi hijo de 15 años anoche en la mesa que hablábamos de la política de adopciones por parejas gay, ¿eh? Esa discusión, olvidándonos si los gays van a educar mejor o no a los niños.
Y mi hijo de 15 años me decía, bueno, habrá que ver, oye, porque ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo tratan a esos niños en los hogares de menores? No es si las parejas no gay tratan mejor que los gay o educan mejor que las parejas gay a los niños, sino que la alternativa no es esa. La alternativa real es si los niños siguen en los hogares de menores. Y si esa es la forma económica de analizar alternativas. Es muy importante analizar alternativas, y si alguien me dijera, mira, que esta cosa hay que analizar en términos absolutos y decir, mire, echémosle para adelante porque una política es progresiva. Mostré que es progresiva y basta, es decir, que me cambiaron todos los parámetros de evaluación social de proyectos. La evaluación social de proyecto y remarco social considera las alternativas. Cuando mi DEPLAN descuenta el 10%, está diciendo, mire, yo puedo que mis ingresos sean mayores que mis costos, pero yo le voy a exigir sobre un 10% de rentabilidad porque tengo alternativas de 10%. Eso es esencial en el análisis económico. Por eso, cuando uno dice, mire, yo puedo hacer un ejercicio donde dar gratuidad en la educación superior puede ser no regresivo o levemente progresivo, esa no es la pregunta, insisto, que desde la perspectiva económica uno se hace, sino que dice, a ver, ¿qué podría hacer con los mismos recursos? Con los mismos recursos, si los puedo dedicar a educación escolar o si los puedo dedicar a becas para financiar estadía de estudiantes pobres de regiones, y eso es más progresivo, esa es la alternativa. Me he detenido aquí porque creo que es importante ese tema para decir por qué nosotros concluimos, por lo menos la comisión, y desde una perspectiva económica en general, va a ser muy difícil que alguien encuentre que esta es la mejor opción de progresividad. Ahora, en relación con la otra acepción de gratuidad que es muy relevante, ¿ah? Es decir, mire, gratuidad no con impuestos generales, porque eso es menos progresivo o regresivo en relación a esto otro, sino que gratuidad, pero se financian los aranceles, se financia a las universidades o a la educación superior con impuestos a los egresados que van a ser los que reciban más dinero después que egresen. Bueno, esa es una acepción bien interesante porque la planteó, de hecho la han planteado algunos, a mí me ha tocado participar en algunos foros, que la ha planteado, digamos, Giorgio Jackson recurrentemente. Es una acepción que en la Comisión de Financiamiento la vimos, la analizamos, de hecho no es muy novedosa. Nosotros la consideramos como un tipo de pago contingente al ingreso, una forma de pago contingente al ingreso, así se considera, y de hecho es bastante poco novedosa porque la propuso Milton Friedman en su clásico artículo de 1955. Es una propuesta bastante, digamos, proveniente de un tipo bastante liberal económico, digamos, Friedman, ni más ni menos. Ahora, quería decir solo respecto de esa acepción esa no es técnicamente distinta al crédito con pago contingente al ingreso, excepto en la implementación. La implementación, la literatura, lo que revisamos y conocemos, dice que es más fácil y más directo un crédito con pago contingente al ingreso que una gratuidad financiada con impuestos a los egresados. Ahora, la gratuidad en la reflexión preconflicto, porque es cierto que estamos metidos en un debate muy álgido y parece que hemos debatido poco, pero el tema de pensar la educación superior y el financiamiento viene de largo, y solo para decirles que la reflexión gratuidad preconflicto nunca estuvo en la gente que pensaba. Aquí tengo alguna idea de la Comisión Presidencial Peña y después la Comisión Presidencial Brunner. En ambos casos
nunca se planteó gratuidad como se está planteando ahora. Por último, termino un minuto nomás. La tendencia mundial hoy día, producto de la evidencia que se ha hallado y de cómo requieren más recursos los países que han ido masificando su sistema de educación superior y por justicia también, es de todos estos países hacia pasos de gratuidad a pagos contingentes al ingreso. Por último, para terminar, los problemas de gratuidad yo diría, a ver, hay ciertos problemas que uno podría pensar que se resuelven con gratuidad y otros no. Yo diría que la inclusión e integración no requieren políticas directas. La gratuidad no las resuelve. No es eso el caso, digamos, paradigmático, que a mí a veces me da un poco o sea, me choca escuchar cuando se menciona la situación de Brasil como un ejemplo de integración. Gratuidad a la Universidad de Sao Paulo es lo más regresivo que hay. Va la gente de élite de Sao Paulo, la gente más rica del mundo está yendo ahí gratis, y al lado los vecinos yendo a universidades privadas pagando que no son tan buenas y de clase social más baja. Calidad. No, tampoco se resuelve con gratuidad, requiere políticas directas también. Incerteza sobre la valoración social de la educación superior y sobreuso de la educación superior se exacerba con gratuidad. Control de costos. Los costos, cuando hay gratuidad, las universidades e instituciones negocian con el gobierno y no con los beneficiarios. Y por último, la gratuidad, diría yo, no resuelve el tema de la provisión, quién es el que tiene que ofrecer el servicio, ni zanja la discusión sobre el lucro. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias a Juan Eduardo, ¿cierto? Y quienes organizan el seminario. Como voy a organizar mi presentación, va a tener los siguientes puntos. Primero, entender qué hay detrás del actual sistema de financiamiento, cuáles son las ideas detrás del actual sistema, cuáles son las fallas que enfrenta, algunas de las fallas y principales fallas. Después voy a analizar el impacto distributivo de la educación superior. Voy a ver cuáles son los problemas y las ventajas, otros problemas que podría tener y otras ventajas del financiamiento gratuito de la educación superior. Y luego voy a analizar una propuesta y presentar algunas estimaciones de los costos. Y luego concluir. Antes de empezar, quisiera decir que me aproximo a este tema como economista y sin prejuicios. En el mundo, cuando uno observa los países, digamos, hay distintos mecanismos de financiamiento. Hay países donde la educación superior es gratuita. En los países nórdicos, sobre todo, son gratuitas en todos los niveles. Son países, además, que presentan mejores indicadores de desigualdad, ¿cierto? Y hay otros países como Chile o Estados Unidos donde la educación no es gratuita, ¿sí? Son decisiones que los países toman en función de sus propias preferencias sociales, ¿sí? Y son decisiones que vienen desde quizás razones más valóricas respecto a qué tipo de sociedad quieren tener. Y luego me aproximo con esa mirada, digamos, en ese contexto, en el contexto de que las sociedades pueden decidir qué sistemas de financiamiento tener, cómo se comporta el nuestro, ¿sí? Entonces, primero, la principal motivación, y ahí en eso coincido con el diagnóstico de Ricardo, ¿cierto?, es el gran cambio que ha surgido en Chile en los últimos años, ya 30 años, ¿cierto? En 1980 habían 8 instituciones de educación superior, en 2010 hay 198 instituciones de educación.
Antes de 1980, el 100% del costo era gasto público. En 2010, el 75% financiado por las familias, el 25% es gasto público. Y bueno, todo eso implica cierto cambio, obviamente. ¿Qué es lo que hay detrás del actual mecanismo de financiamiento de educación superior? Es este gráfico. Este gráfico viene de Becker, ¿cierto? Un economista norteamericano. Dice, la educación es una inversión individual. Las personas deciden cuánto invertir en función del retorno futuro que ven en esa inversión. Entonces, cuando las personas tienen 18 años, deciden si seguir estudiando o no. Si siguen estudiando, tienen que invertir dinero, o sea, reduce su renta de 0 a menos algo, ¿cierto? Tienen que costear la educación superior. Luego, al egresar a los 23 años, van a tener un salario alto para toda la vida, ¿cierto? Porque estudiaron educación superior. Quienes deciden no estudiar a los 18 años, van a tener, y ir a trabajar al tiro, van a tener un salario más bajo por toda la vida. Entonces, si los beneficios de estudiar, comparando las alternativas, digamos, si los beneficios de estudiar son mayores que los costos, entonces se sigue estudiando. Y en el fondo, uno diría, si realmente los beneficios son tan altos, bueno, todos deberían poder estudiar, o sea, todos deberían querer estudiar. Sin embargo, y estos son los beneficios que uno observa. Esta es la encuesta CACEN, por ejemplo, y ahí están los salarios promedio para cada número de años de educación promedio de la población. Entonces aquí está 18 años o 12 años de educación, que son la enseñanza media, y aquí esto es lo que crecen los salarios en promedio después de la educación media. Por lo tanto, se observan, uno diría, altos retornos. Pero no todos pueden invertir, ¿cierto? A pesar de que los costos, uno podría decir, son menores que los beneficios económicos, muchos no invierten. Primero, porque no tienen dinero para pagar, por lo tanto hay una falta de riqueza, no hay cómo financiar esa inversión. Segundo, no hay quien les preste dinero, podría ser ese el caso, y entonces falta un mercado, alguien, un banco que les preste dinero, o falta alguien que sirva de aval para ese banco. Y tercero, no pueden dejar de trabajar para financiar a sus familias. ¿Sí? Hoy día tengo que trabajar, tengo que mantener, ¿cierto?, a mi hogar. Entonces tienen un alto costo de oportunidad. Por lo tanto, la solución para este problema de inversión individual vendría siendo créditos con aval del Estado. Un mercado que exista para financiar esa inversión individual. Y eso es lo que tenemos actualmente un poco. ¿Cuáles son las fallas de esto, entre otras? Primero, hay una información, no sabemos realmente cuáles van a ser los salarios después de estudiar educación superior. ¿Ya? De hecho, hay un trabajo reciente de Sergio Ursúa donde evalúa, de hecho, estos beneficios totales, incluyendo costos y beneficios posteriores de la inversión. Y dice, hay varias carreras que no eran rentables, digamos. No habría valido la pena invertir en ellas. Entonces uno no sabe con cierta cuál es el retorno de esa inversión. De hecho, 50% de quienes han pasado por el sistema de educación superior tienen ingresos menores a 600.000 pesos. Después, aún el Estado financiando y sirviendo de aval, los créditos tienen altas tasas de interés. Y tercero, como para los pobres es más difícil dejar de trabajar, ellos tienen que ver una rentabilidad demasiado alta como para poder querer invertir. Todo eso asume que la educación tiene solamente un retorno individual. Sin embargo, otra de las fallas de pensar así es que la evidencia dice que la educación superior tiene externalidades para el resto de la sociedad y por lo tanto tiene un retorno social. La educación, por lo tanto, no solo eleva la productividad de quien
adquiere esa inversión, sino que de todo el resto de la sociedad. Hay varios papers, entre ellos Marshall, 1890, Lucas, varios otros. Y si existe ese retorno social y uno deja a la educación superior financiada como una inversión individual, entonces va a haber una subinversión, va a haber menos educación superior de la que quisiera como sociedad. Por otro lado, cuando se financia así la inversión, al final quienes más necesitan créditos empiezan en el mercado laboral con una deuda que no tienen quienes tuvieron riqueza para pagar eso. Por lo tanto, se crea una especie de desigualdad de oportunidades al inicio de la vida laboral. Y quienes empiezan con una deuda, empiezan entonces con menor riqueza que quienes no la tienen. Ahora, el tema de gratuidad en educación superior, y ahí de acuerdo con Ricardo, nada es gratis, digamos. ¿Sí? Cuando uno habla de gratuidad en educación superior, habla de que se financia con impuestos generales. ¿Sí? No es que Dios la financie, ¿sí? Todos nosotros como sociedad la financiamos. Todos la financian, quienes pasan por el sistema y quienes no pasan por el sistema. Muchos, esto no es nuevo, muchos han tratado de evaluar el impacto distributivo de la educación superior. Esto antes incluso de Milton Friedman, y ahí quiero aclarar que Milton Friedman toma un paper que se produjo antes de su libro, que además estaba mal hecho. Entonces después de eso hubo una réplica y después de eso Milton Friedman toma el primero. ¿Sí? Y en estos papers se analizan los efectos distributivos tanto estáticos como dinámicos. Y yo lo que he hecho, junto a Alejandro Corbalán, es evaluar el impacto distributivo de la educación superior, así como se evalúa el impacto distributivo de cualquier subsidio y cualquier impuesto en economía. Por las mismas razones que nosotros decimos que el IVA es un impuesto regresivo, nosotros evaluamos que gratuidad en educación superior no es un subsidio regresivo. ¿Sí? Son exactamente las mismas razones y se evalúan así, tanto los subsidios como los impuestos. Bárbaro, por ejemplo, hace el mismo análisis para Alemania y encuentra que los subsidios de educación en Alemania tampoco son regresivos, por las mismas razones. Entonces, esta es la distribución del gasto en educación superior. Esto es lo que de todo lo que se gasta en Chile en educación superior, el porcentaje que gasta el 10% más pobre, el segundo 10% más pobre, hasta el 10% más rico. Entonces vemos que el primer decil gasta el 3%, mientras que el decil 10 gasta el 24%. Esa es la representación en el fondo, la distribución del gasto en educación superior. Aquí hay una línea que dice cuál es el arancel mensual promedio que pagan por decil las familias. Entonces vemos que son más o menos similares, o sea, pagan entre 150.000 pesos y 250.000 pesos mensuales por carrera. Esta es la distribución de matrícula en educación superior. Vemos que es un poco menos desigual que la distribución de gasto. Entonces, de todos los alumnos que están en educación superior, ¿cuántos pertenecen al 10% más pobre? 4%, segundo 10%, 6%, 7%, hasta el 10% más rico, 17%. Y esta es la distribución del ingreso en Chile. ¿Okay? Entonces, de todos los ingresos que hay en Chile, ¿cuánto se lleva el 10% más pobre? ¿Cuánto se lleva el 10% más rico? Son estos tres factores juntos los que determinan el impacto distributivo, porque cuando uno analiza el impacto distributivo de un subsidio, lo que hace es decir, ¿cuánto en porcentaje a los ingresos de las familias llega a cada decil de ingresos? ¿Ok? Entonces, ¿cómo la distribución del ingreso es más desigual que la distribución de gasto y que la distribución de matrícula? Si yo financio con un subsidio todo el gasto,
en porcentaje a los ingresos de las familias, voy a aumentar más los ingresos de los más pobres que de los más ricos. Entonces, esto, por ejemplo, es lo que corresponde como porcentaje de los ingresos, cuánto es lo que gastan las familias en educación superior. Y vemos que, por ejemplo, el 10% más pobre gasta el 109% de sus ingresos, que es como, no puede, digamos. El segundo 10%, 47%, y el 10% más rico, 6%. Al analizar entonces, si yo subsidio todo, ¿cuánto llega en proporción a los ingresos a los distintos niveles de ingreso? Tengo que la mayor parte del subsidio llega al 10% más pobre y el resto, digamos, 2, 3, hasta el 9 llega términos similares y un menor porcentaje al 10% más rico. Por lo tanto, nosotros concluimos de un análisis tal cual uno hace el análisis del IVA como impuesto, también lo analiza así. ¿Cuánto del porcentaje de los ingresos de los más pobres están pagando en impuestos? Uno dice, bueno, un mayor porcentaje lo pagan los más pobres, un menor porcentaje los más ricos, por lo tanto el IVA es regresivo. De la misma forma acá. Por eso concluimos que la educación superior no es un subsidio regresivo, gratuidad sí no es un subsidio regresivo. Ahora nosotros decimos, bueno, pero financiar al 100%, comparado a financiar, a que todos paguen lo que tienen que pagar, ¿cierto? Disminuye el indicador de desigualdad, ¿cierto? Este es el indicador de desigualdad aquí, lo disminuye, por eso no es regresivo. Sin embargo, empezamos a mirar distintos tramos. Tiene que ser mejor financiar a menos, ¿sí? Entonces, empezamos a evaluar distintos tramos, financiar al 100%, financiar al 90%, al 80%, al 70% y así sucesivamente hasta el 0. Entonces, por la forma en la cual se distribuye la matrícula y los costos en la educación superior, y por la forma que tiene nuestra distribución del ingreso, lo óptimo en términos de impacto distributivo es financiar al 70% más pobre de los alumnos, ¿sí? Que es bastante menos, o sea, es bastante más que financiar, cuando uno habla de focalización, cuando financia al 20% más pobre de la población, sino que es al 70%. Ahora, los costos de financiar al 100% ascienden a 1,64% del PIB y de financiar al 70% al 0,72% del PIB, que son los costos en educación superior alrededor de esto. Ahora, aunque en términos estáticos y uno haciendo el análisis que corresponde sobre regresividad de los subsidios, uno encuentre que no es regresiva, podría ser también que fuera regresiva en términos dinámicos. O sea, si yo analizo la riqueza total del individuo en su vida respecto a la riqueza total de los individuos más pobres, podría ser que esté financiando finalmente al más rico, porque el que pasa por la educación superior podría tener mayores retornos. Hay otro, y ahí sacamos conclusiones de otro paper, del Journal of Human Resources, donde muestra que los subsidios en educación superior en términos dinámicos no son regresivos si se cumplen dos cosas. Uno, que efectivamente la educación superior sirva para la movilidad social. Y dos, que el retorno a la educación superior no crezca más porque haya más gente en educación superior. Porque el efecto de financiarlo es un aumento de la cobertura y que eso haga que efectivamente la gente con educación superior no sea tanto más rico que el resto. Bueno, de esto nosotros concluimos que la educación superior no es regresiva, analizándolo así, ¿cierto? Ahora, ese no es el tema, nosotros decimos. Entonces, no hay un tema distributivo en esto, ¿ok? El tema... y otras de las ventajas que se ven en la literatura, bueno, considera efectivamente financiar a todos, consideraría que esto no es una inversión individual, que esto es una inversión social.
¿cierto? Y por lo tanto, hay detrás de elegir gratuidad en educación una especie de visión de desarrollo, ¿sí? Somos toda la sociedad la que financia nuestra educación superior. También otra de las ventajas en los países donde existe educación superior es que estas forman parte del sistema de protección social que han elegido. Entonces, ellos tienen un sistema de financiamiento de derechos sociales y en torno a esos derechos sociales está la educación superior. Y por lo tanto, es parte del sistema de protección social. La gente no está preocupada de financiar la educación superior. Esto funciona como si fuera un ingreso mínimo, un ingreso ético. ¿Okay? Como no necesito un ingreso para financiarla, sino que se financia a través de impuestos generales, forma parte del sistema de protección social. Y también otra de las ventajas que se ha visto en la literatura es que efectivamente las preferencias por qué estudiar no están tan fuertemente determinadas por el ingreso de los padres, obviamente, porque eso no determina la elección. Sin embargo, uno podría ver desventajas de financiarla de esa manera, ¿okay? Que no tienen que ver con la regresividad, ¿sí? Sino que tienen que ver con otras cosas. Por ejemplo, la pregunta, ¿es justo financiar al que puede pagar, aún en ese contexto, aún en el contexto que es un subsidio no regresivo? Efectivamente, los recursos tienen usos alternativos, ¿sí? Y uno podría decir, si alguien tiene para pagar, ¿podría mejor usarse ese recurso en otra cosa? Además, en los sistemas donde efectivamente es financiado con impuestos generales, compite con otras prioridades del Estado por esto mismo. Compite con educación preescolar, compite con salud, compite con pensiones. Y cuando hay problemas de financiamiento, por ejemplo, la actual crisis económica en Europa, pierde educación superior respecto a otras prioridades más prioritarias del Estado. El otro problema es que depende de un sistema de recaudación de impuestos bueno, ¿sí? Donde efectivamente los más ricos paguen los impuestos que tienen que pagar. Y finalmente, hay un problema más global, que hoy en día los sistemas de educación superior no solo compiten en el interior de los países, sino que entre países. Como los sistemas gratuitos compiten con sus recursos en los mismos países, en general tienen menos recursos en los sistemas que los sistemas privados. Y por lo tanto, podrían verse perjudicados en una elección internacional. Los profesores son menos pagados, ¿cierto?, en sistemas donde hay gratuidad que en sistemas donde no. Una propuesta alternativa que nosotros vimos, que efectivamente hay en algunos países, se ha estado proponiendo como sistema de financiamiento, de hecho se instauró ya en Inglaterra, en Canadá, en Australia, es que la educación gratuita no se financie con impuestos generales, sino que se financie con impuestos específicos a quien pasó por el sistema de educación superior. ¿Okay? Entonces, igual no se paga nada hoy, igual hay gratuidad en ese sentido, y igual está disponible para todos los que quieran, igual está disponible para todos en el fondo. Sin embargo, al egresar del sistema, quienes hayan salido del sistema pagan un impuesto adicional, ¿sí?, como un porcentaje de sus ingresos durante un tiempo determinado en su vida. Esto asume, como el impuesto es específico, asume que parte del retorno efectivamente es individual, pero como hay redistribución al interior del sistema, asume también que parte del retorno a la educación es social. Además, hace un pago total diferenciado por carrera, porque finalmente quienes ganen menos van a estar siendo subsidiados por quienes hayan ganado más y por lo tanto hay subsidios cruzados. Además, algunos podrían no pagar el impuesto específico si la sociedad evalúa que esas carreras aún tienen un mayor retorno social, como por ejemplo los profesores. Esta propuesta, si existiera actualmente, es perfectamente financiable, ¿sí?
Si esto ya existiera y los actuales trabajadores con educación superior pagaran ese impuesto específico, todo el sistema actual de educación superior se financiaría con un impuesto adicional mensual a esos trabajadores del 4%. ¿Sí? Ahora, si uno quisiera evaluar además los costos de la transición, tendría que sumar, ¿cierto?, financiar a la primera generación, que serían aproximadamente 16.000 millones de dólares. Finalmente, para concluir, yo digo, la educación superior, como una inversión individual, asume que el retorno de esta es 100% individual, y eso es un error. La educación superior tiene un retorno social. Un análisis de impacto distributivo indica que la gratuidad en el actual sistema no es regresiva, porque efectivamente, aunque los más pobres están menos representados en la distribución de matrícula y de costos, están aún menos representados en la distribución del ingreso, y por lo tanto eso hace que sea un subsidio no regresivo, así como el IVA es regresivo. Y optar por gratuidad tiene otras desventajas en el fondo, que están asociados a esos otros temas y otras ventajas también. Y en parte es una decisión de cada sociedad en forma específica. Y finalmente, siento que un arancel diferenciado para graduados, tomando todos esos puntos de vista, soluciona mucho mejor el problema de hacerse cargo de las desventajas y también asumir las ventajas de un sistema de educación superior donde haya gratuidad, entre comillas, que se financie con impuestos específicos. Eso, muchas gracias. Y yo creo que el tipo de cosas que hemos escuchado hace que tenga sentido detenerse un minuto y dar un paso atrás, ¿no? Preguntarse por qué estamos discutiendo sobre gratuidad. ¿Y por qué estamos discutiendo, y yo me sumo al profesor Paredes, por qué estamos discutiendo sobre gratuidad? Porque nadie cree que la educación cae como el maná, eso está claro. Entonces, el problema no es que sea gratis, como el maná es gratis, o fue gratis. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que verdaderamente importa? Y esa pregunta, y responderla correctamente, es importante porque, por ejemplo, después tenemos que preguntarnos si ¿hace alguna diferencia o no hace, desde el punto de vista de la gratuidad, el hecho de que se pague la educación superior con impuestos especiales o impuestos generales? ¿Es importante eso? ¿El hecho de que sea con impuestos específicos hace que no haya gratuidad? De modo que si lo mismo ocurriera pero se pagara con impuestos generales, ¿sería gratuidad? ¿Cómo podemos saber si esa diferencia, que yo pensaría superficialmente es irrelevante, pero cómo podemos saber si las personas obligadas al pago de un determinado impuesto, modificar a las personas obligadas nos hace modificar nuestra opinión sobre si se trata o no se trata de educación gratuita? Yo diría, la única manera de responder eso, la única manera de tener una opinión razonable sobre eso es, como les digo, dar un paso atrás y preguntarse ¿por qué es importante gratuidad en primer lugar? Y yo diría que el sentido de la demanda por gratuidad es producir la desvinculación entre lo que cada uno puede recibir y lo que cada uno puede pagar y lo que cada uno ha de recibir. Porque que algo no sea gratis, en el sentido en que esto se está discutiendo, por lo menos en el sentido en que yo voy a usar ahora la expresión, que algo no sea gratis quiere decir que es algo que uno ha de conseguírselo en el mercado. Y el mercado funciona por la vía de que nadie ofrece algo por amor a la humanidad. Está bien, habrán algunos panaderos, para usar alguna imagen de Adam Smith, habrán algunos panaderos que hacen pan y lo venden por amor a la humanidad. Esos van a demorarse pocas generaciones en salir del mercado y van a quedar afuera. Nadie ofrece nada por amor a la humanidad. El que ofrece algo en el mercado lo ofrece porque ofreciéndolo puede obtener algo para sí. Por consiguiente, toda oferta en el mercado es condicional. Yo te daré en la medida en que tú me des lo que yo te pido a cambio. Por consiguiente, si tú no tienes nada que darme a cambio, tú no recibirás. Yo por lo menos no te daré. Y anda tú a conseguirte otro que te dé, ¿no? Y la respuesta es, nadie me dará. Por consiguiente, si yo he de conseguir algo en el mercado,
yo conseguiré en el mercado solo aquello que corresponda a lo que tengo para dar a cambio, lo cual, diría yo, es bastante obvio, ¿no? La demanda de gratuidad es una demanda por remover la educación del mercado. En este sentido, no en el sentido de que se pueda elegir o no, esa es otra cuestión. Es solamente en el sentido de que no puede ser, esta es la demanda, no puede ser que la educación que cada uno recibe sea medida por referencia a qué es aquello que puede pagar por ella. Esa es la idea. ¿Y por qué la educación y por qué no los automóviles? Porque no hay una demanda de gratuidad por los automóviles. La respuesta, yo diría, también es bastante clara. Es una idea de que hay ciertos aspectos del bienestar de cada uno, que habitualmente se llaman derechos sociales, ¿no? En los cuales precisamente cada uno tiene derecho a recibir por ser ciudadano y no por tener dinero para recibir. Eso mínimo, esta idea de la red de protección social, ¿no? Esa red que está allá abajo, por si me caigo, pero allá abajo, porque mientras más abajo esté, mejor. Claro, no tan cerca del suelo para que me reciba cuando caiga, pero no tiene por qué estar cerca mío, por allá abajo. Lo que eso hace es, produce una legitimación de la desigualdad. Porque la desigualdad en educación o en la provisión de la salud, ¿dónde emerge? Emerge en lo que cada uno compra en el mercado después de haber recibido el financiamiento estatal, ¿no? Claro, todos recibimos, o todos podríamos recibir una educación que vale lo que vale la subvención estatal, y cada uno se compra en el mercado lo que pueda comprarse en adición a eso. Es ahí, y cada uno se compra en el mercado lo que pueda en adición a eso. Es ahí donde emerge la desigualdad, el hecho de que el rico va a recibir buena educación y el pobre va a recibir mala educación. Pero es una desigualdad entonces que aparece una vez que el Estado ya ha cumplido los deberes que tiene con el ciudadano, ya le ha dado aquello a lo cual el ciudadano tiene derecho en esta comprensión, porque aquello a lo cual tiene derecho es ese mínimo. Como es una desigualdad que surge después de que el Estado ya ha cumplido sus deberes de justicia, entonces es una desigualdad privada. Es despolitizada, no es políticamente relevante. Y yo diría, esa es la situación en la cual estamos en Chile. Esa es exactamente la situación en la cual estamos en Chile. Y el profesor Paredes nos explicaba cómo la economía ve las cosas. Y yo los invito a notar lo extraordinariamente ausente que esta dimensión ha estado de la discusión pública en Chile en los últimos 30 años. Es decir, no se trata de que cuando uno encuentra discusión sobre la lógica de la focalización del gasto público, porque de eso estamos hablando, ¿no? El gasto público tiene que ser dirigido a proveer un mínimo, y sobre ese mínimo cada uno se compra. Y no se trata de que en la discusión sobre la focalización del gasto público, etcétera, sobre el financiamiento compartido, sobre todas esas cosas, sobre gratuidad en la educación. Aquí, en esta discusión es distinta porque fue después de 2011. Pero en general, no se trata de que en esa discusión hayamos discutido, por ejemplo, sobre el efecto, digamos, legitimador de la desigualdad que tiene esa comprensión de los derechos sociales y entonces del gasto público social, etcétera, y hayamos dicho, hay hay otras razones por las cuales es conveniente asumir ese costo, el costo de la desigualdad, porque vamos a tener... No es así. Esta dimensión no aparece en la discusión, está conspicuamente ausente. No aparece, o aparece solo marginalmente, o no apareció, o solo marginalmente, en la discusión sobre financiamiento compartido. Claro, en la discusión sobre financiamiento compartido estamos llenos de referencia a cómo los incentivos se ponen o no se ponen de la manera adecuada, cómo los padres pueden ser incentivados a financiar. Todo eso. La consecuencia de que la dimensión de que el financiamiento compartido implica introducir un principio de segregación al sistema escolar que es cada vez más agudo, eso, vean ustedes, no es parte de la discusión. Es bien notable cómo la discusión pública es una discusión que ha sido, en buena medida, enteramente insensible a su efecto más brutal. Ahora, yo creo que están cambiando las cosas. Y quiero simplemente hacer en esta segunda parte de lo que yo quería decir una referencia al problema en particular sobre financiamiento de la educación superior y gratuidad en la educación superior. Recuerden, la idea es desvincular lo que cada uno recibe de lo que cada uno puede pagar.
Si esa es la idea, da un poco lo mismo que sean créditos pagados por impuestos generales o impuestos especiales. Lo que importa es que yo no reciba, la educación que yo recibo no esté condicionada por lo que yo puedo pagar. Y yo diría que en estos términos, la propuesta, que en lo relevante es la misma, ¿no? En lo que importa, hay diferencias, ¿no? Pero la propuesta que salió de la comisión y la propuesta que el ministro de Educación hizo suya sobre un sistema integrado de financiamiento de la educación, concede todo el punto relevante. La verdad es que ya no debería haber mayor discusión, porque para discutir se necesitan dos y ya no hay dos. No hay dos en la medida en que uno identifique el problema correctamente. De lo que se trata es de romper este vínculo. Y la pregunta aquí, para ver por qué la propuesta que ahora estamos discutiendo es una propuesta que cambia los términos y que concede todos los puntos. Yo creo que el gobierno no se ha dado cuenta, y yo supongo que cuando Libertad y Desarrollo le caiga la teja de lo que esta propuesta concede, van a salir en contra de ella. Porque aquí la pregunta es, ¿en qué se diferencia un impuesto de un crédito? Noten ustedes que es bien notable. A mí me dicen, tú tienes que repagar un crédito que te va a consumir una proporción del 10% de tus ingresos por 10 años, yo voy a decir, estoy encalillado. Pero si a mí me dicen que yo tengo que pagar una tasa, un impuesto a la renta, cuya tasa es de 10%, yo no voy a entender encalillado. Es decir, uno no entiende que el pago de impuestos es deuda, en el sentido que uno entiende que el repago de un crédito es deuda. Yo no estoy endeudado por el hecho de que suba la tasa de impuesto a la renta. Si estoy endeudado, si sube la tasa de interés del crédito que debo pagar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un crédito y un impuesto? Hay un montón de diferencias formales, obviamente, ¿no? Pero esas no son las que nos interesan de nuevo las diferencias sustantivas. ¿Por qué alguien podría decir, es importante que sea crédito o es importante que sea impuesto, ¿no? ¿Qué es lo de verdad que está en juego ahí? Y yo diría lo siguiente, un crédito se caracteriza porque el pago y la medida del pago al cual el deudor está sometido es lo que recibió más la tasa de interés. Es decir, si a mí me preguntan cuánto debo yo pagar, lo que yo debo pagar es lo que recibí, el capital, más la tasa de interés. El criterio para decidir cuánto debo yo pagar tratándose de impuestos no es lo que yo recibí en el sentido del capital más la tasa de interés. Cuando se trata de impuestos, el criterio para determinar qué es lo que debo yo pagar es qué es aquello que yo puedo pagar. Calculado de distintas maneras, ¿no? Y hay distintos impuestos que calculan, ¿no? O sea, hay distintos criterios legales para calcular lo que se llama la capacidad contributiva. En unos casos serán los ingresos, en otros casos serán la utilidad, en el caso de alguna empresa, en fin. Pero la lógica es, yo pago lo que yo puedo pagar. No es que yo quiera pagar, por supuesto, ¿no? Pero el pago al cual yo estoy obligado se calcula en atención a mi capacidad de pago. Eso es un impuesto. El pago que yo debo pagar, lo que yo debo pagar se calcula en atención a lo que yo recibí más la tasa de interés, eso es un crédito. Entonces uno lo mira así. Este crédito contingente al ingreso, en una expresión que yo diría que es ininteligible en castellano, pero en fin, si la usa el ministro de Educación, uno está vinculado. Este crédito contingente al ingreso, ¿qué es? ¿Es un crédito o es un impuesto? ¿Está calculado por referencia al capital más el interés? ¿O está calculado por referencia a la capacidad de pago del que ha de pagarlo? Bueno, yo diría que es bastante claro, ¿no? Hay que distinguir entre ricos y pobres, en el sentido de los que van a recibir altos ingresos después del egreso y los que van a recibir bajos ingresos. Porque fíjense ustedes, los que van a recibir bajos ingresos después del egreso, ellos van a pagar por 15 años el 5 o 10% de sus ingresos, y a los 15 años van a ver que su deuda se extingue, su deuda, porque no sabemos si impuestos o créditos, así que van a ver que ya no tienen obligación de seguir pagando. ¿Por qué? No porque ya devolvieron el capital más los intereses. No, de hecho, a los que van a verse en esta situación les da lo mismo que sea 2% de interés. Para ellos podría ser 5%, 10%, 500%, 1700%, porque ellos no lo van a pagar nunca. Ellos van a pagar el 10% de sus ingresos por 15 años. ¿Cómo se calcula lo que ellos deben pagar? Por atención a sus ingresos. Para ellos es impuesto, en el sentido sustantivo, no formal. Para ellos es impuesto porque es un pago calculado por referencia a su capacidad de pago. Y en la cual, para determinar cuándo deben dejar de pagar, es indiferente cuánto recibieron. No importa eso, porque a los 15 años se va a extinguir su deuda de todas maneras. Entonces, para los más pobres es impuesto. Para los más ricos, los que van a tener los mayores ingresos, ¿para ellos qué es? Bueno, ellos van a ver que, digamos, en algún momento antes de
el año 15 van a dejar de pagar. ¿Por qué? Porque van a haber devuelto el capital más del 2% de interés, ¿no? Entonces, supongamos este tipo que el año 11 devolvió todo lo que recibió. ¿Debe seguir pagando después de ese pago que completa el capital más del 2% de interés? Respuesta, no, ya lo devolvió. ¿Cómo se calcula lo que él debe pagar? Por atención al capital más los intereses. Para él es un crédito. ¿Estamos bien? Entonces es un sistema mixto, de impuesto más crédito. Y entonces ahora viene la pregunta, que yo diría que es obvia. Si transformáramos un sistema mixto de impuesto más crédito en un sistema no mixto, de solo impuesto, en el cual todos pagan el 10% de sus ingresos por 15 años, ¿es eso regresivo? ¿Perjudica a los pobres y beneficia a los ricos en el ejemplo que estamos considerando? Yo diría que, discúlpenme, yo le escuché alguna vez al ministro que uno puede tener las opiniones que quiera, pero no puede tener los datos que quiera. Yo diría que es una cuestión de sumar y restar para darse cuenta que pasar de un esquema como el propuesto por el gobierno, mixto de impuestos más crédito, a un esquema de impuestos para todos, bueno, va a hacer que los ricos paguen mucho más. Y va a hacer que el sistema sea mucho más estable y va a hacer que la tasa para todos pueda ser mucho más baja. Entonces, es evidente que eso beneficia a los pobres y perjudica a los ricos. Y es más, demos un paso más. Si uno tiene un sistema de impuestos, y con esto voy a terminar, porque me interesa poner el punto de modo que después lo podamos discutir, no hacerla... esto está latamente explicado en mi nuevo libro que se llama La mala educación, que ustedes pueden adquirir en cualquier librería. Demos un paso más adelante, porque la propuesta del gobierno, para no ser injusta y regresiva, excluye al 10% más rico, ¿no? Esto vale para el 90%, la propuesta de financiamiento integrado de educación, para la educación superior. Y claro, por supuesto que hay que excluir al 10% más rico, si es crédito, pero si es impuesto, si paga el 10% de sus ingresos por 15 años a todo evento. ¿Por qué excluir al 10% más rico? Hay que incluir al 10% más rico, que va a pagar 3, 4, 5 o 10 veces lo que recibió, y eso va a hacer que el sistema sea mucho más estable, que la tasa para todos, o el plazo para todos, o el porcentaje para todos pueda ser más bajo, etc. Dado la propuesta que este propio gobierno ha hecho de financiamiento integrado de la educación superior, yo creo que a estas alturas es una cuestión ya innecesaria seguir discutiendo si la gratuidad, la desvinculación entre lo que se recibe y lo que se paga es algo que beneficia a los más pobres, que es regresivo o progresivo. El gobierno ha mostrado, yo diría, más allá de toda duda razonable, que hay una manera de armar esto, de modo que se consiga lo que importa con la demanda de gratuidad, esta desvinculación, y que eso vaya en beneficio directo y evidente de los más pobres y en perjuicio, en alguna medida, de los más ricos. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a usar este tiempo de conversación, que es más o menos media hora, de la siguiente manera. En primer lugar, voy a ofrecer, en el mismo orden en que intervinieron, unos 3 minutos a cada uno de los panelistas para que se refiera a las 2 intervenciones que no son las propias. Y por mientras vamos a rescatar las preguntas que hay en el plenario, que las pueden ir entregando. Entonces yo las ordeno. Muchas gracias. Ricardo, por favor. Gracias. ¿Aló? Sí. Bueno, yo pero venía preparado ahí para rebatir todo lo que dijera Fernando y profesor Atria. Quedo muy contento, porque la verdad es que yo no lo podría haber dicho más claramente, que la verdad es que ese es el punto que se procuró, por lo menos en la comisión, en las propuestas, de desvincular capacidad de pago con lo que se obtenía y hacer un sistema de cobro que eventualmente pudiera tocar lo que plantea la Claudia, que es finalmente esta cosa pudiera ser gratis realmente para el 30% más pobre. Ahora sí, el 30%, aquí hay una cosa tal vez, no sé si ideológica, llamarla ideológica o no, pero una concepción de quiénes son los pobres y quiénes no son los pobres. Mucho de la discusión de gratuidad, así como en los términos más tradicionales, tiene que ver con hacer una fotografía de quién es
antes de ingresar al sistema de educación superior, son los más pobres y son los más ricos. Nuestra visión, por lo menos la comisión y lo que se deduce de la propuesta, es hacerlo después. O sea que una persona podría ser muy, muy pobre antes, pero que producto de su paso por la educación superior terminó siendo rico o termina siendo rico. Esa persona debe pagar porque es rico ex post. Ahí hay una diferencia tal vez que alguien podría decir, mire, a mí me interesa aún así premiar a quien sufrió la pobreza antes. Está bien, o sea, son distintas ideas, pero yo creo que precisamente el concepto, la idea que estaba ahí detrás, lo ha expresado muy bien Fernando, es procurar desvincular capacidad de pago y situación previa, porque lo que veíamos por lo menos era el tema de acceso. Ahora, creo también que en lo que ha expuesto Claudia, de cómo se analiza la regresividad o la progresividad en economía, estamos ahí casi a un tema semántico. La verdad es que concuerdo perfectamente con ella y que no es ridículo hacer el ejercicio que uno hace así. Digamos, calculemos la progresividad de esta medida, o calculemos la progresividad de este impuesto y calcular el Gini antes, el Gini después, ¿qué es lo que hizo Claudia? Lo que estamos diciendo, y ella también lo dice, es cómo se toman las decisiones después. O sea, uno puede decir, mire, es progresiva esta medida, pero yo tengo al lado otra medida que es más progresiva, y si de progresividad se trata, si ese fuera el único aspecto que no es, porque hay temas de inclusión, hay temas de desarrollo y externalidad, qué sé yo, bueno, la decisión se toma con la más progresiva. O sea, que estamos hablando finalmente de lo mismo. Ahora, yo solo para dejar algunas reflexiones sobre las que no tengo una idea muy acabada, pero que están puestas en la mesa. Creo yo que hay algunos temas que tienen que ver con la filosofía o los aspectos más fundamentales de esta idea de qué debe hacer el Estado y cuál es el rol del Estado y cuál es la sociedad que queremos y qué políticas públicas hacer para lograr esa sociedad que queremos en relación con gratuidad en educación. Yo tengo súper claro que gratuidad en el sistema escolar, por las razones que mencionaba, debe ser. Tengo mi opinión bastante formada respecto de educación superior como la conocemos, y tengo absolutamente claridad de que no debe ser gratis el posgrado, y en el postdoctorado, y en el postdoctorado. Ahora, todo eso se puede llamar educación, entonces uno tiene que poner un límite en algún punto. Ese límite, a mi juicio, puede venir por origen de la capacidad de generar ingresos de un país, y por eso no es raro que los países nórdicos preferentemente tengan sistemas gratuitos que son buenos, porque yo no quiero hablar de otros países que tienen sistemas gratuitos que son un desastre, o sea, digamos, pensemos los que son buenos. Y ahí uno tiene que hacer alguna vez un corte, y el corte que a mí me parecía más razonable, aparte del tema de plata, este tema de si uno tiene alguna estandarización mínima que hace que la sociedad decida que todos los ciudadanos deben tener esas características o esas capacidades. Es una reflexión, no tengo cerrado el tema. Después, un segundo tema que tiene que ver con una reflexión respecto de lo que decía Fernando también, y tiene que ver con esta idea del financiamiento compartido o del pago adicional y como generador de desigualdad. La verdad es que yo tengo algunas matices respecto de eso, si es eso claramente lo que genera desigualdad por mi lectura de la literatura. No es tan claro que la literatura pueda derivarse de eso, aun cuando uno intuitivamente pudiera pensar que sí. Pero mi pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué pasa si es que, por ejemplo, prohibimos
el financiamiento compartido porque creemos realmente que eso genera desigualdad. ¿Deberíamos prohibir también las clases particulares? Porque uno se imagina que la familia que está dispuesta a poner recursos adicionales para que sus hijos se eduquen más, y puede ponerlo a través de una institucionalidad que integra de alguna forma, llamemos financiamiento compartido. Bueno, si tú prohíbes eso, tal vez requeriría o hará lo mismo a través de otros mecanismos. Entonces, mi reflexión no es tanto puntual de decir, mire, no es lo mismo clases particulares que financiamiento compartido, sino que a veces las políticas públicas que plantea, dice, mire, yo lo veo esto como un objetivo que me gusta, sí, me gusta porque va a resolver esto, pero genera otras consecuencias que pueden ser muy indeseables. Por último, para terminar, el tema también de cuál es el mínimo, que también hacía una referencia, cuál es el mínimo al cual debiéramos garantizar acceso como sociedad, cuál es la educación mínima a la cual debiéramos garantizar acceso. Esa es la calidad de la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad del Desarrollo, la Universidad Diego Portales, la Universidad del Mar. ¿Cuál es? O sea, todos tienen distintos costos, ¿verdad? O sea, podríamos imaginarnos que hay universidades con más complejidad. ¿Cuál es ese mínimo? Y una reflexión que no tengo resuelta, simplemente tiro aquí y quedo aquí con mis reflexiones. Gracias. Bueno, también me alegro mucho de las palabras de Fernando. Me alegro también que con Ricardo estemos de acuerdo en el análisis de impacto distributivo. También creo que Fernando explicó muy bien cuál es la diferencia, ¿cierto?, en tener un sistema de créditos con aval del Estado, como lo tenemos todavía, ¿cierto?, pero como va a cambiar. Y la actual propuesta del gobierno, la que efectivamente desvincula el pago de lo que se recibe, es finalmente el fin del actual sistema de financiamiento de educación superior, ¿sí? Asume que la inversión, que el retorno es social, asume que se puede financiar con la capacidad de pago posterior y por lo tanto desde que han propuesto que la deuda, entre comillas, se pague con un porcentaje de los ingresos, hay solo un paso para incluir al 100% de los estudiantes y efectivamente tener lo que yo llamo en la propuesta de mi presentación un arancel diferenciado más que un sistema de créditos. Porque finalmente, efectivamente, lo que se pague por las carreras va a depender de los ingresos. Y en ese sentido, de los ingresos de la vida, digamos. Y en ese sentido se transforma efectivamente en una diferenciación de aranceles por capacidad de pago. Y yo creo que efectivamente, y lo escribí así, de hecho hay un ensayo en sí, perdón, lo escribí, efectivamente creo que esa propuesta, la propuesta que salió de esa comisión independiente de cómo la hayan llamado, termina con entender el actual sistema de financiamiento como lo entendíamos y es como como ganar en el sentido de que ahora hay más, ¿cierto? Nos acercamos más al concepto de gratuidad en educación superior que antes. Ahora, en ese sentido, como que uno dice, bueno, ¿y por qué dejamos al 10% más rico fuera? ¿Cuáles son las razones? Yo no sé, no creo que están dichas en ese sentido. La única razón que veo es
es lo que decía Ricardo, ¿cierto? Que actualmente necesitamos un sistema de transición. En estos momentos no están los recursos para financiar. Y entonces estamos usando esos recursos en financiar otras cosas. Sin embargo, el cambio en el sistema de financiamiento ya es un paso hacia un sistema de gratuidad en educación superior. Respecto a la calidad de la gratuidad en los países nórdicos y sus niveles de ingresos, yo ahí tengo un desacuerdo en esa mirada. Siempre decimos, no, es que esos países son más ricos, por eso tienen plata para financiar su sistema de educación gratuito y su salud. Eso no es verdad. Ellos, cuando tenían el mismo ingreso que Chile, hoy día, ya tenían sistemas de educación gratuitos y ya tenían un sistema de derecho, porque son elecciones independientes de los niveles de desarrollo. Son elecciones, como yo dije al principio de mi presentación, que tienen que ver con qué es lo que quieren esas sociedades construir para sí mismas. Y por lo tanto, Finlandia, por ejemplo, desde el principio siempre decidió financiarlo así. Y no depende de su nivel de ingresos, sino depende de qué queremos como sociedad construir. Y quiero terminar con eso. Gracias. A mí me pone nervioso que haya tanto acuerdo en esta mesa. Y me pone nervioso no porque tenga ningún problema ni con ninguno de los dos copanelistas de hoy día, sino por transitividad, ¿no? Yo sé que él está de acuerdo con, entonces ya la cosa se convierte. Y entonces, sobre todo estamos hablando de un tema en el cual yo creo que una de las cosas más notables de la conversación o discusión sobre este tema en los últimos 30 años es todas las dimensiones que ha pasado por alto sin notar. Y entonces, un acuerdo como el que estamos, o sea, el hecho de que no aparezca haber desacuerdo puede ser también indicación de que estamos dejando. Entonces, voy a intentar tratar de marcar las cuestiones de modo que quede lo importante a la vista. Yo creo que hay una diferencia fundamental, entre pensar en que se trata de financiar al 70% más rico, que se trata de financiar al 70% más pobre y financiarlo a todos. Yo creo que hay una diferencia fundamental. No es que el 70% más rico, financiar al 70%, esté 70 o 20 pasos más cerca de la meta que financiar al 50%, porque la lógica que hay detrás, la justificación para el gasto en primer lugar es distinto. Financiar la educación superior con cargo a impuestos, la educación superior de todos, implica que se entiende que la educación superior no es algo que pueda ser comprado con dinero privado en el mercado. Y no puede ser comprado con dinero privado en el mercado, ni por el que tiene ni por el que no tiene. Bueno, el que no tiene no es problema ese, pero no, tampoco por el que tiene, porque si se puede comprar, es una cuestión que estará vinculada entonces a la capacidad de pago y los ricos van a recibir más. Y es una dimensión de ciudadanía la educación. Esto es un argumento que se aplica de modo mucho más evidente a la educación escolar, ¿no? Y yo creo que el punto, la idea que se manifestaba era no puede ser que la educación se pueda comprar en el mercado con dinero privado, porque si se puede comprar en el mercado con dinero privado, es una manera de transmitir el privilegio, que el privilegiado hoy día haga de la siguiente generación privilegiada. Entonces hay una diferencia fundamental entre asegurar un sistema de educación pública gratuita para el que no puede pagar y dejar, sin perjuicio de que el que pueda comprar en el mercado algo más lo haga, y decir, no, la educación se paga enteramente con cargos públicos. Porque solo el segundo caso entiende la educación como un derecho de ciudadanía. Hay una diferencia fundamental entre entender los derechos sociales como derechos de ciudadanía. Hay ciertos aspectos del bienestar en el cual todos concurrimos igual, porque el único criterio válido de distribución es que todos somos ciudadanos y todos somos igualmente ciudadanos. Y hay otras dimensiones del bienestar que se satisfacen en el mercado, y entonces eso será desigual. Y entender a los derechos sociales como derechos un mínimo. Claro, una manera de, uno podría decir avanzar en, pero yo creo que no es avanzar en, es pensar que se trata de un mínimo un poco más alto. Yo creo que esa es la manera, si me permiten la referencia en este contexto académico, yo creo que esa es la manera en que la Concertación durante sus 20 años entendió su ser de centro-izquierda en relación con el modelo heredado de Pinochet, ¿no? No se va a cambiar esta idea de que la responsabilidad del Estado es por el mínimo, pero se va a subir el mínimo, y se subió el mínimo. Yo creo que el problema está no en cuán alto o bajo es el mínimo, está en la idea de que se trata de un mínimo. ¿Qué pasa con el financiamiento compartido? Bueno, de nuevo, yo creo que esta es una discusión que ya perdió urgencia, porque para discutir es necesario que hayan dos partes, y ya no hay dos partes. Claro, una de las partes ha conseguido el punto sin darse cuenta. Pero
Lo que en educación escolar se llama financiamiento compartido, en educación superior se llama brecha entre el arancel referencial y el arancel real. Es exactamente lo mismo la cantidad que puede cobrar la institución directamente al estudiante. Este gobierno ya reconoció que haya una brecha, o sea, que haya financiamiento compartido en la educación superior, limita la libertad del estudiante. Lo dijo la comisión también. Y entonces yo diría, ¿por qué no vamos a llegar a la misma conclusión? El financiamiento compartido limita la libertad de las familias en educación escolar también. Y si lo limita de una manera tal que debe prohibirse en educación superior, o excluirse, abolirse, o cargárselo a las instituciones, que es lo mismo, bueno, yo diría que el argumento se aplica de modo mucho más categórico a la educación escolar. El financiamiento compartido es yo diría, es el paradigma de una decisión, una política que es inaceptable en cuanto a sus consecuencias, pero claro, el problema es que es inaceptable en cuanto a sus consecuencias de esas que el análisis del economista no ve, porque si me lo permiten, yo uso esta expresión, como diría Kierkegaard, con temor y temblor, el análisis del economista es microeconómico, se preocupa de cómo los incentivos adecuados, cómo se le ponen a la escuela los incentivos adecuados al director, pero el economista no tiene, por lo menos no ha tenido, creo yo, en esta discusión se nota, no ha tenido la visión del sistema. La pregunta, ¿cómo ha de evolucionar el sistema educacional? Esa es una pregunta que no se formuló. Porque si uno lo hubiera formulado respecto al financiamiento compartido, la respuesta es obvia, va a funcionar, va a evolucionar en términos de que se va a segregar cada vez más. Y claro, uno a la evidencia empírica siempre la puede decir lo que quiera, pero yo creo que es bastante obvio que si un colegio cobra 5.000 pesos, es bien difícil que vayan a ese colegio niños que no pueden pagar 5.000 pesos. Entonces, el financiamiento compartido es el ejemplo de una política tomada cuando uno mira la pregunta micro por cómo vamos a poner los incentivos, pero se desentiende de la pregunta cómo nos importa que evolucione el sistema escolar. Y el ejemplo que ponía Ricardo, yo creo que también es igual. Si uno va a discutir sobre si pueden adoptar las parejas homosexuales niños, digamos, hacerlo por referencia a la pregunta, cómo los tratan en el Sename, está bien, esa es una dimensión. Pero ¿cómo no va a tomar uno en cuenta para un lado o para el otro? Aquí no estoy pronunciándome sobre ese problema nomás, pero ¿cómo uno nos va a tomar en cuenta la pregunta? ¿Queremos que Chile evolucione hacia una sociedad en que la forma de vida homosexual sea una forma plenamente legitimada? ¿O no queremos eso? Yo diría, la óptica, entre comillas, del economista es ignorar esta segunda cuestión y preguntarse solamente, bueno, ¿cómo se ponen los incentivos para que los niños sean bien tratados? Pero yo diría, es imposible, digamos, no tiene sentido no pronunciarse sobre la manera en que esta decisión va a afectar que evolucione la sociedad. Está bien, sobre eso no sabemos, hay mucha incerteza, pero el hecho de que haya incerteza no significa mucho. Por último, solamente una cosa sobre el sistema del gobierno, de la propuesta del gobierno. Yo creo que a este ministro de Educación le pasó lo mismo que al ministro Arrate cuando fue ministro de Educación. El ministro Arrate fue el ministro que era ministro de Educación cuando se introdujo o se reformó el financiamiento compartido de modo de generalizarlo. Y yo no creo que el ministro Arrate haya querido producir la segregación o contribuir a la segregación del sistema escolar. Él no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Yo creo que a este gobierno le pasa lo mismo. No se dan cuenta de que han concedido el punto respecto de gratuidad en la educación. Han mostrado un sistema que permite que con números uno pueda decir es mucho mejor si es impuesto y si es para todos. Y han concedido el punto respecto al financiamiento compartido, porque proponen eliminarlo en educación superior porque limita la libertad, que es lo contrario de lo que decían cuando se habla de educación escolar. Sin embargo, como están pensando que hacen otra cosa, hay una serie de características del proyecto que yo creo que tienen un efecto perverso. Por ejemplo, para universidades de la cota 1000, y no voy a mencionar ninguna universidad en particular por razones obvias, pero para universidades de la cota 1000 que reciben la mayoría de sus estudiantes el 7% más rico que va a la educación particular pagada, el proyecto del gobierno es ideal. Porque esas universidades no se van a ver afectadas por él, porque ese proyecto, en términos del gobierno, precisamente por esta idea de que la gratuidad es regresiva, no beneficia al 10% más rico, ¿no? Entonces, para las universidades como la de la cota 1000, ellos no van a tener el límite que significa el arancel referencial, porque prácticamente no van a tener estudiantes que vengan financiados por este sistema. Van a seguir teniendo estudiantes que provienen de los mejores colegios y se van a dar cuenta que su competencia sí está sujeta a ese límite, ¿no? Porque todo el resto de la competencia que atiende al 90% restante, esos sí van a recibir una cantidad importante de alumnos que vengan con crédito de este que se pretende, no contingente al ingreso, etc. Entonces, esas universidades de la cota 1000 se van a ir como la espuma hacia arriba.
Y van a mejorar y mejorar y mejorar y se van a separar y separar y separar del resto del sistema. Es decir, pensado así, este proyecto lo que tiene es un principio de aumentar y hacer más rápido el proceso de segregación, que ya ocurrió en la educación escolar, hacer que pase más rápido en educación superior, que todavía no ha pasado. ¿Por qué? La solución es muy obvia, tiene que ser para el 100%, tiene que ser el único modo de pagar universidad, etc. Eso es lo que uno, diría yo, la conclusión a la cual uno llegaría, una vez que uno, por así decirlo, muestra que este proyecto, en el fondo, concede todos los puntos que están en discusión, sin que el gobierno se haya dado cuenta de eso. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Vamos a ir a una... Vamos a ir a una segunda vuelta más breve en la cual cada uno va a responder alguna de las preguntas que le llegaron de ustedes, inevitablemente, probablemente van a referirse también a sus compañeros, pero eso... Ricardo, por favor. A ver, yo voy a hacer un recuento, no voy a responder todo porque no sé y he planteado derechamente que no... A ver, ¿por qué la educación no es gratis para los posgrados? Un magíster no necesariamente gana más. Es una pregunta que no voy a responder porque creo que es para pensarla. ¿Dónde está el límite? Pues aquí dice, yo estudié con arancel diferenciado, hoy nuestros ingresos son conocidos por el Estado. ¿Por qué no conversar de esto? Término medio, un poco la propuesta de Claudia, de Claudia también. La verdad es que en el fondo, en la esencia, la propuesta que está dando vuelta, que salió de la comisión y que recoge el gobierno, en cierta forma tiene arancel diferenciado, pero un arancel diferenciado por carrera, donde por carrera hay una heterogeneidad muy grande de ingresos, sino que por individuo. Que es mejor, es menos gravoso, menos riesgoso. Entonces, yo creo que hay una cierta convergencia a ese tipo de cosas, aunque no se llamen así. A alguna gente le tenga... Después aquí me hace un tirón de oreja, me dice, ¿por qué absolutiza el valor de un tipo de análisis como el análisis económico? El análisis de alternativas es propio de muchas ciencias. La verdad es que yo a veces hablo enredado, muchas veces hablo enredado y hablo mal y la verdad es que, sin duda, esto no es monopolio de la economía, comparar cosas. Quería decir y quería enfatizar mi visión como economista. Cuando uno plantea los aspectos económicos y sobre todo las consecuencias concretas, ese es un análisis típicamente económico que me gusta a mí, privilegio yo hacerlo cuando me invitan y tengo este tipo de conversaciones porque me invitan generalmente como economista. Pero creo que las decisiones no se toman así, son en parte la economía aporta, en parte otras ciencias y disciplinas aportan y sin duda que la visión de cuáles son los derechos esenciales de la ciudadanía tienen que estar presentes y ahí el aporte económico fundamentalmente tiende a ser cuáles son las consecuencias de una acción y otra. Y en esos términos, yo diría que, a ver, yo no hallo, da para mucho, digamos, pero no hay una analogía perfecta, muy imperfecta, entre el financiamiento compartido y el tema de gratuidad, lo hallo distinto. Insisto que la evidencia es relativamente pobre hasta ahora, uno intuye bastante bien de que hay una segregación importante y podría exacerbarse con esquemas de pago. Pero mi impresión, mi intuición, aun cuando tengo un proyecto que estoy elaborando eso porque me interesa mucho el tema, es que la segregación más fuerte en Chile la produce la educación particular pagada y la segregación residencial. Es un tema en discusión importante. Ahora, dicho eso, el financiamiento compartido eventualmente, posiblemente, ha tenido alguna consecuencia en segregación. Pero cuando, por lo menos a mí me tocaba discutir y estaba yo muy entusiasmado en el programa de Elwin, en ese tiempo, sobre el financiamiento compartido. O sea, éramos en grupos de reflexión previos a
la asunción de Elwin, ¿no? A la elección de Elwin. Es un tema muy, muy fuerte, no por, o sea, por otras consecuencias, por la increíble falta de recursos que existía en la mayoría o sea, en el sistema escolar. ¿Cómo permitir? ¿Por qué no permitir que padres que estaban dispuestos a meterse la mano al bolsillo, a hacer un esfuerzo adicional, pudieran canalizar eso a través de la escuela y construirse un gimnasio? ¿Por qué no? O sea, ese era las consecuencias que ha tenido eso. Posiblemente van en esta línea y posiblemente son muy severas. Ese yo no refuto de que no haya consecuencias. Pero, por último, hay políticas directas para matizar esos efectos. Y una de las políticas directas que conocemos, y aquí nuevamente esta visión económica de incentivo y hacer las cosas, es la ley de subvención preferencial. O sea, la ley de subvención preferencial le da más dinero por niño vulnerable que sea tratado. Estamos por evaluar los efectos de esa ley de subvención preferencial, si ha tenido los efectos tan macanudos que uno quisiera que haya tenido o no. Pero cuando uno piensa en financiamiento compartido, sin duda que no está pensando, no estaba posiblemente una de las consecuencias que estuvieron ahí presentes era que podría haber algún grado más de segregación. Pero el beneficio era, en ese tiempo, era contar con más recursos para escuelas que no tenían cómo contarlo. Y eso sí, ha habido, por supuesto, más recursos. Muchas gracias, Ricardo. Claudia. Bueno, tengo aquí varias preguntas. La primera es, ¿cómo lograr un Chile más justo, con una mejor calidad del sistema educativo, si los economistas que participan de la decisión política valoran la educación como un bien de consumo y no como un derecho social? Entonces, ahí, primero quería decir que no todos los economistas valoran la educación como un bien de consumo, ¿sí? Ni en Chile ni en el mundo, digamos, ¿sí? En el fondo los problemas de políticas sociales, incluida el de educación, y salud, distributivos, pobreza, sabemos, quienes estamos investigando sobre esos temas, en mi caso, sabemos que las decisiones de los programas que se adopten o los cambios, las políticas, tienen tres aristas distintas. Una de ellas es un tema valórico, filosófico. Hay economistas que han ganado premios Nobel de Economía y se han dedicado a temas filosóficos en economía, por ejemplo, Amartya Sen. Hay temas metodológicos, teóricos, y hay economistas en eso y matemáticos, de hecho, y hay temas aplicados, ¿sí? Y en ese conjunto de temas mayores, hay distintos economistas especializados en las distintas áreas, en temas filosóficos, metodológicos y aplicados. Entonces, el tema no es escuchar a economistas o no economistas, ¿sí? El tema es escuchar a los distintos especialistas en las distintas áreas con distintas también enfoques, ¿sí? Filosóficos, metodológicos y aplicados. Cosa de hacer políticas públicas que sean también completas en esos sentidos. Entonces, no está mal que yo como economista hable de derechos sociales, hable de políticas sociales universales versus políticas sociales focalizadas. O sea, en el mundo sí, los economistas, algunos, no todos, porque depende de su grado de especialización y tema, ¿cierto?, hablan de eso, ¿sí? Entonces, y hay también no economistas que piensan que la educación es un bien de consumo, ¿sí?, o una inversión individual. Entonces, en eso, en el fondo es la ciencia la que responde. Aquí yo he mostrado algunos trabajos científicos publicados que te dicen, no, mira, sabes que la educación tiene externalidades, la educación tiene un retorno social y por lo tanto ahí hay una falla. Si lo entiendes como bien de consumo, eso es una falla, eso no es verdad así tal cual, ¿sí? Y por otro lado, hay distintos sistemas de protección social. Hay unos que se entienden como mínimos
focalizados. Hay otros sistemas de protección social que entienden a las ciertas educación y salud primariamente como derecho social y en ese sentido viene como se financia nomás, sí. Eso es una elección. En el fondo. La segunda pregunta es ¿cómo inciden los conceptos de beneficio social y beneficio privado en la decisión por la gratuidad? Y bueno, eso creo que ya de manera, lo he respondido de alguna manera, ¿cierto? Primariamente detrás del concepto de gratuidad también está el sentido de que la educación es un bien más social en el fondo y por lo tanto hay un beneficio social, etc. Ahora, en ese sentido es distinto, y ahí yo sé que Fernando dice no es distinto, pero en ese sentido sí es distinto si se financia con impuestos generales que con impuesto específico a quienes salen del sistema de educación superior, porque cuando yo hago el impuesto general, entonces dijo todo, nadie de educación superior y el hogar que alguien fue. En cambio, cuando hago un impuesto específico, estoy haciendo que solamente los directos beneficiarios paguen un impuesto igual, pero solamente los directos beneficiarios, por lo tanto es distinto. Entonces, en el sistema de impuesto específico estoy asumiendo que que no todo el retorno es social, ¿sí? Que algo es retorno individual. Y la tercera es cómo explicaría o cómo equilibrar un impuesto a los graduados con los propios del CAE, si actualmente ya cuesta mucho pagarla. Supongo que la pregunta quiere decir, bueno, ¿cómo funcionaría ese impuesto específico si actualmente el CAE ya cuesta mucho pagarlo? Y por eso yo decía que en parte los sistemas de financiamiento con impuestos, ya sea general o específico, dependen mucho de que tengamos efectivamente un buen sistema de recaudación, de que podamos llegar a quienes han pasado por el sistema y efectivamente ellos paguen los impuestos. Y eso tiene otros problemas y otras soluciones que tienen que ver con cómo organizo un sistema de impuestos que efectivamente no tenga problemas de eficiencia, no tenga problemas de elusión y de evasión de impuestos, etc. Esas son las tres preguntas. Y muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Fernando y cerramos. Le pueden cobrar sin el límite de... y entonces, idealmente, que las universidades que puedan se especialicen en recibir personas de los 10% más ricos, porque esos tienen las tres ventajas que yo les mencionaba antes. Entonces, es una propuesta que con el argumento de que gratuidad para todos es injusto, lo que va a producir es la separación de las universidades para ricos, ¿no? Y entonces, cuando ya esté separado, cuando esté segregado el sistema, como está segregada la educación escolar, eso ya pasó en educación escolar. Hace 50 años habían establecimientos públicos que estaban entre los más destacados. Hoy día son llamados emblemáticos y siguen siendo destacados, pero ya no están entre los más destacados. Entonces, eso mismo, este proyecto lo va a fomentar en la educación universitaria superior. Y entonces, cuando ya pase eso, entonces ahí alguien va a decir, ¿cómo creamos incentivos para que la educación de los más pobres sea de la misma calidad de los más ricos? Yo diría, es demasiado tarde, no se pueden crear incentivos para eso, porque una de las cosas que significa ser rico es que la educación que uno va a recibir va a ser mejor que la que es incentivada por el Estado. Respecto del arancel de referencia, bueno, ya había dicho algo, yo creo que hay una analogía, o sea que es el mismo problema, el problema del financiamiento compartido y el de la diferencia entre la brecha y la que se llama la brecha. Pero hay otra pregunta sobre este tema, y es si no, la propuesta no hace sino diferir el pago, porque en vez de pagar hoy día, pago mañana. Y yo diría, en la medida en que sea entendido como un crédito, es solo diferir el pago.
Pero claro, la medida en que es entendida como un crédito es precisamente la medida que es negada en la medida, perdón, en que el pago sea, como le llaman, contingente al ingreso, o sea, dependiente del ingreso. Porque si es dependiente del ingreso, entonces ya no es repago de crédito, ahora se empieza a parecer a pago de impuestos. Y entonces lo que yo diría, lo que uno tiene para pensar correctamente sobre esto, hay que, si me permiten la expresión, hay que ir por el full monty, ¿no? Hay que llegar hasta el final, tiene que ser impuesto para todos, que todos paguen por 15 años el 10% de sus ingresos. Y entonces ahí vamos a tener un sistema que hace que ya no se empiece a diferenciar entre los ricos y los pobres, porque va a ser el régimen para todos igual, etc. Tercero, respecto de las consecuencias que evalúa la óptica del economista, ¿no? Porque Ricardo ahora dice, la óptica del economista es una óptica parcial, que mira solo algunos aspectos, y claro, entonces yo entiendo que la decisión política no puede tomar solo en cuenta eso, pero es un insumo importante. Pero ven ustedes cómo esto está en cierta tensión con esta idea de que uno puede pronunciarse sobre la regresividad del pago de la educación superior, mirando solamente al hecho de que eso beneficia también a los pobres, a los ricos, y hay otras opciones alternativas, que era el punto de él, ¿no? El punto de él, hay que mirar todas las opciones. Yo no puedo saber, mirando solo una, si es regresiva, tengo que mirar cuál es la opción que está al lado. Si la opción que está al lado es más progresiva, entonces hacerlo primero es regresivo. Pero yo diría, es precisamente en ese punto donde se hace crucial todas aquellas dimensiones que el análisis del economista no toma en cuenta, que son, por ejemplo, la manera en cómo va a evolucionar, no esta escuela o la otra escuela, sino el sistema completo, o la dimensión simbólica, que yo les decía, para tomar el ejemplo que usaba él, que hay en que haya, que la ley permita a los homosexuales adoptar. Hay una dimensión simbólica. ¿Cuál es el precio de eso? Bueno, no tenemos idea cuál es el efecto, pero es poco concreto, ¿no? La legitimación de un tipo de relaciones que hoy día es impugnada. ¿Es poco concreto ese efecto? No, no es nada de poco concreto. Es tan concreto que yo anticipo que si algún día se llega a discutir, eso va a ser una cuestión que se va a luchar furiosamente, ¿no? ¿Por qué? Porque todos sabemos que es central. Y lo central no es cuáles son las consecuencias para el bien. No, lo central es la dimensión simbólica. Y esas dimensiones son políticamente cruciales porque esas son las que tienen el impacto o tienen un impacto muy profundo en la manera en que el sistema evoluciona. Por último, sobre el problema de la segregación. Yo encuentro curioso que uno necesite tener un estudio empírico para poder decir que cuando un colegio cobra 400.000 pesos de colegiatura mensual, lo probable es que solamente los más ricos estén en ese colegio. Yo lo encuentro extraño, porque yo no necesitaría un estudio empírico para decir que los Mercedes-Benz son autos de ricos. Yo no tengo un estudio. ¿Cuáles son las fuentes? No tengo fuentes. Es solo el hecho de que los Mercedes-Benz son los autos más caros. Entonces lo probable es que sean los más ricos los que tienen esos autos. Entonces, en la medida en que se da el paso de no se puede comprar educación, pensando en la educación particular subvencionada, se puede pagar por educación, ¿qué va a producir en el sistema ese paso? Bueno, ¿por qué no va a producir en educación lo que produce en cualquier otro mercado? Diferenciación por precio y calidad. Eso es lo que el mercado produce. Para eso el mercado es bueno. Entonces, mientras más mercado haya en este sentido, más diferenciación por precio y calidad va a haber. Yo diría que es bastante obvio. Para eso es bueno el mercado. Esto no quiere decir que la decisión del 93 haya sido una mala decisión. Y esta es una cuestión que yo creo que es central. Es perfectamente posible que la decisión del 93 fue consecuencia, la decisión de modificar la tabla de descuento del financiamiento compartido que hizo que se generalizara, que fue tomada bajo la presidencia de Elwin, y a lo mejor fue una decisión que en las circunstancias había que tomar, pero es bien importante notar por qué. Porque si el argumento es, dado que el Estado no puede pagar, no puede subir mucho la educación, la subvención, no puede gastar tanto porque no tiene tanto, vamos a ir en ayuda de estas escuelas, vamos a permitirles que se ayuden a sí mismos. Noten ustedes que las escuelas beneficiadas por eso iban a ser las que menos ayuda necesitaban, ¿no? Porque precisamente iban a ser las escuelas en que iban personas que estaban en condiciones de pagar adicionalmente. Y esas personas son personas, o sea, esos estudiantes son estudiantes que vienen de las familias que están relativamente mejor que los que vienen de las escuelas que no pueden pagar adicionalmente. Y entonces, ¿cuál es el efecto fundamental? El efecto es un efecto de fraccionamiento de intereses. Hace que la clase media, digámoslo así, que hoy día es una palabra que tiene un concepto que tiene, pero los que no tienen tanto dinero como para pagar educación particular pagada, pero tienen algo que pagar, pueden pagar algo, a ellos ya no les empieza a interesar
que suba la subvención, porque ellos pueden por su parte pagar adicionalmente. Entonces, claro, eso ayuda al Estado, porque deja de haber una presión para subir la subvención se puede mantener relativamente baja, y como se puede mantener relativamente baja, entonces puede expandirse la matrícula más rápido. Y a lo mejor uno tiene que llegar a la conclusión de que era necesario para expandir la matrícula, pero es fundamental notar que eso se logró a través de un mecanismo que lo que hace es fracciona intereses, y al fraccionar intereses, ¿no?, cada uno se rasca con sus propias uñas. El que puede pagar 5.000 se rasca 5.000 veces, el que puede pagar 10.000 se rasca 10.000 veces. Al hacerlo así, le introdujo al sistema una tendencia a la situación actual, al sistema escolar. Una tendencia a la segregación y entonces a la brutal diferencia en oportunidades de realización que los estudiantes reciben según cuánto dinero pueden pagar por la educación. Y entonces, si uno pierde de vista que, por así decirlo, al introducir el financiamiento compartido, quizás justificadamente, uno estaba jugando con fuego y había que hacerlo porque era la circunstancia, entonces uno no se da cuenta de que uno también pierde de vista que cuando llegue el momento en que sea posible eliminarlo, tiene que ser eliminado a la primera oportunidad. Y yo creo que esa es la situación en la cual estamos hoy día. Gracias. Bien, no queda más que agradecer a Claudia, Fernando y Ricardo por el panel. Yo creo que todos nos vamos enriquecidos y que el fin que buscábamos está empezando a cumplir. O sea, tenemos bastante más enredo en la cabeza que cuando entramos, y yo creo que de eso se trata, digamos, de ir como ampliando la mirada y poder realmente generar un diálogo acá y en cada uno de nuestros espacios de trabajo para mirar educación y sociedad al mismo tiempo. Yo creo que eso es el centro de lo que hemos hecho hoy día en la mañana y me felicito por eso, creo que realmente lo logramos y de nuevo muchas gracias y un último aplauso a nuestros panelistas. Bueno, antes de pasar al café y de agradecer la presencia de Claudia, Fernando, Ricardo y Juan Eduardo, la pregunta del millón sería, ¿qué sabemos sobre los directores de escuela en Chile? Eso no es motivo de un próximo ciclo ni un próximo coloquio. Es el texto que están afuera, que es un texto de CEPE, que se está no sé, entregando o vendiendo a la salida de este salón de honor, antes del café. Muchas gracias y hasta la próxima. Sí, podría avisar gente catalana.